Soy Ariana Salazar, alumna de primer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Chaco Austral. Voy a hablar de formación de cabeza y cuello. El mesénquima del que se origina la región de la cabeza procede del mesodermo de la placa lateral y paraxial, la cresta neural y las placodas ectodérmicas. El mesodermo paraxial forma los componentes membranosos y cartilaginosos del neurocráneo, región craneofacial, y la dermis y tejido conjuntivos de la región dorsal de la cabeza. El mesodermo de la placa lateral forma los cartílagos laringeos y el tejido conjuntivo de esta región. Las células de la cresta neural se originan en los neuroectodermos de las regiones del prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, y migran en dirección ventral hacia los arcos faringeos y en dirección rostral alrededor del prosencéfalo y la cúpula óptica hacia la región facial. Forman la totalidad del viscerocráneo y regiones membranosas y cartilaginosas del neurocráneo. El rasgo más distintivo en el desarrollo de la cabeza y el cuello es la presencia de arcos faringeos. Estos arcos aparecen durante la cuarta o quinta semana de desarrollo y contribuyen al aspecto externo característico del embrión. Primero, consisten en barras de tejido mesenquimatoso separados por hendiduras faríngeas. Desde estas se forman una serie de vaginaciones, las bolsas faríngeas, desde el interior faríngeo hasta la pared más craneal del intestino anterior. Estas bolsas penetran en el mesénquima circundante, pero no establecen una comunicación abierta con las hendiduras externas. Los arcos faringeos no solo contribuyen a la formación del cuello, sino son importantes también en la formación de la cara. A partir del estomodeo, rodeado por el primer par de arcos faringeos, cuando el embrión tiene 42 días, se reconocen 5 prominencias mesenquimatosas. Las prominencias maxilares superiores, primer arco faríngeo, en posición caudal respecto al estomodeo. Las prominencias maxilares superiores, porción dorsal del primer arco faríngeo, en posición lateral respecto al estomodeo. La prominencia frontonasal, una elevación ligeramente redondeada que se encuentra en posición craneal respecto al estomodeo. El desarrollo de la cara se completará con la formación de las prominencias nasales. La diferenciación de las estructuras dependen de la interacción entre el epitelio y el mesénquima. Los arcos faringeos. Cada arco faríngeo consiste en un núcleo de tejido mesenquimatoso recubierto por ectodermo de superficie y epitelio de origen endodérmico. El mesénquima derivado de la placa lateral y paraxial recibe células de la cresta neural que contribuyen a la formación de la musculatura de la cara y el cuello. Los componentes musculares de cada arco tienen un par craneal propio. El primer arco faríngeo consiste en una porción dorsal, la apófisis maxilar superior, que se extiende hacia adelante hacia abajo de la región ocular, y una porción ventral, la apófisis maxilar inferior, que contiene el cartílago de Meckel, que luego formará el yunque y el martillo. El mesénquima de la apófisis maxilar superior origina el premaxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. El maxilar inferior, tejido mesenquimatoso que rodea el tejido de Meckel y contribuye a la formación de los huesos del oído medio. Los músculos de la masticación, temporal, macetero y pterigoideo. El vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Segundo arco faríngeo o arco ioideo. El cartílago de Reichel origina el estribo, la apófisis estiloides, el hueso temporal, el ligamento estiloioideo, el asta menor y la parte superior del cuerpo del hueso ioides. Los músculos son el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular de los músculos de la expresión facial. El tercer arco. El cartílago del tercer arco produce la parte inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides. La musculatura se limita a los músculos estilofaríngeos. El cuarto y el sexto arco, los componentes cartilaginosos se fusionan para formar los cartílagos tiroides, cricoides, aritnoides, corniculado y cuneiforme de la laringe.
Los músculos del cuarto arco, tricórtico tiroideo, elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe. Las bolsas faríngeas. En el embrión hay 4 pares de bolsas faríngeas. El quinto es rudimentario. El revestimiento endodérmico epitelial origina una serie de órganos importantes. Primer bolsa faríngea. Forma el divertículo, el seno tubo timpático, el futuro conducto auditivo externo. La porción distal se ensancha dando la cavidad del oído medio y timpática primitiva, y la parte proximal se mantiene estrechamente formando la trompa auditiva de Eustachio. El revestimiento de la cavidad formará el tímpano. La segunda bolsa faríngea. El revestimiento epitelial forma unas yemas que penetran en el mesénquima circundante e invadido por tejido mesodérmico forma el primordio de las amígdalas faríngeas. Luego, el tercer o quinto mes del tejido linfático se infiltra en las amígdalas dando la fosa amigdalaria. Tercer bolsa faríngea. Poseen 2 alas, una dorsal que en la quinta semana se diferencian en la glándula paratiroidea inferior que descansa sobre la superficie dorsal de la glándula tiroidea y la región ventral que forma el timo. La cuarta bolsa faríngea. La región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma la glándula paratiroidea superior, la región ventral del cuerpo último braquial que más adelante se incorpora a la glándula tiroidea, que originan las células parafoliculares o células que segregan calcitina. Las hendiduras faríngeas. De las 4 hendiduras que se presentan en el embrión de 5 semanas, solo una contribuye a la estructura definitiva. La parte dorsal de la primera hendidura penetra en el mesénquima inferior y origina el conducto auditivo externo. El revestimiento epitelial del fondo del conducto participa en la formación del tímpano. Las hendiduras segunda, tercera y cuarta pierden contacto con el exterior y forman el seno cervical que luego desaparece. La lengua aparece en embriones de 4 semanas bajo la forma de 2 prominencias linguales laterales y una prominencia medial, el tubérculo impar. Estas se originan a partir del primer arco faríngeo. Una segunda prominencia medial o cúpula o eminencia ibraquial se forma a partir del mesodermo de los arcos segundo, tercero y parte del cuarto. La tercera prominencia medial, formada por la parte posterior del cuarto arco, marca el desarrollo de la epiglotis. Detrás de la prominencia se inserta el orificio laringio, flanqueado por la protuberancia aritenoides. A medida que aumenta el tamaño, las prominencias linguales laterales sobrepasan el túbulo impar y convergen formando 2 tercios anteriores o cuerpo de la lengua. La glándula tiroidea aparece como una proliferación epitelial en el suelo de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula, en el llamado más adelante agujero ciego. Posteriormente desciende delante del intestino faríngeo. Durante esta migración permanece conectada a la lengua por el conducto tirogloso. Desciende enfrente del hueso hioides y los cartílagos laringeos. En la 7ª semana alcanza la posición final delante de la tráquea y comienza a funcionar al 3er mes. Al final de la 4ª semana aparecen las prominencias faciales, que consisten en mesénquima procedente de la cresta neural y formada por el primer arco faríngeo. Las prominencias maxilares superiores e inferiores frontonasales, formada por la prominencia del mesénquima ventral. En ambos lados se originan unos engrosamientos localizados, las placodas nasales. Hacia la 5ª semana se invaginan para formar las fosas nasales, una cresta de tejido que rodea cada fosa y forma las prominencias nasales. Las del borde exterior son las prominencias nasales laterales y la del borde interior son las prominencias nasales mediales. Las prominencias maxilares continúan creciendo simultáneamente. Crecen en dirección medial y comprimen las prominencias nasales hacia la línea media. La prominencia maxilar superior desaparece, por lo tanto, el labio superior se forma a partir de las 2 prominencias nasales mediales y las 2 prominencias maxilares superiores. Las prominencias nasales laterales también participan. Las prominencias maxilares superiores y nasales laterales están separadas por un surco profundo, el surco nasolagrimal, que después
de la canalización forma el conducto lagrimal y su extremo se ensancha para formar el saco lagrimal. Las prominencias maxilares superiores se agrandan para formar las mejillas y el maxilar superior. La nariz se forma a partir de 5 prominencias faciales. La prominencia frontal forma el puente, las prominencias nasales mediales forman la cresta y la punta, y las prominencias nasales laterales forman las aletas. Segmento intermaxilar formado por un componente labial que forma el surco subnasal del labio superior, el componente maxilar superior que soporta los 4 dientes incisivos y un componente palatino que forma el paladar triangular primario. Es continuo con la porción rostral del tabique nasal formado por las prominencias frontal. El paladar secundario deriva de las crestas palatinas, aparecen en la 6ª semana y están dirigidas oblicuamente o hacia abajo en cada lado de la lengua. Estas ascienden una semana después hasta la posición horizontal por encima de la lengua y se fusionan para formar el paladar secundario. En la parte anterior las crestas se fusionan con el paladar triangular primario y el agujero incisivo sirve de línea media entre el paladar primario y el secundario. Al mismo tiempo, el tabique nasal crece hacia abajo y se une a la cara cefálica del paladar. Las fosas nasales, en un primer momento, la membrana buconasal separa las fosas de la cavidad bucal primitiva mediante los agujeros recién formados, las coanas primitivas. Estas se encuentran a cada lado de la línea media, justo por detrás del paladar primario. Más adelante, con la formación del paladar secundario y el desarrollo de las fosas nasales primitivas, las coanas definitivas se encuentran en la unión de la fosa nasal y la laringe. Senos paranasales se forman como divertículo de la pared nasal lateral y se extienden hacia los huesos maxilar superior, etmoides, frontal y esfenoides. Los dientes provienen de la interacción entre el epitelio y el mesenquio. La capa basal forma una estructura en forma de C, la lámina dental a lo largo de los maxilares superior e inferior. Más tarde, esta lámina origina una serie de yemas dentales.